Lorenzo Meyer, y lo volvemos a contactar con mucho gusto para que nos diga frente a qué estamos en esta relación, en nueva relación, en el replanteamiento. Es algo histórico lo que ayer ocurrió en Sonora. Sí, histórico, porque como dijo también el gobernador Alfonso Durazo, sí fue una política de Estado hace más de un siglo la persecución contra yaquis. El triunvirato sonorense que gobernó, la memoria colectiva se olvida, ¿eh? Bueno, pues se olvida lo de Peña Nieto, ¿no? Se olvida lo de sexenio pasado en Sonora, que no se puede olvidar lo de un siglo. Me refiero a un Rafael Izabal que construyó, ¿sabe? La penitenciaría que ve usted, el museo, ¿sabe para qué se construyó? Para encarcelar y torturar a yaquis. Esa fue la magna obra del sexenio de Rafael Izabal en 1900. Luis Emeterio Torres, el gobernador, y Ramón Corral, que se pasaban el poder unos con otros, en 30 años se pasaban el poder porque así lo permitía Porfirio Díaz. A eso se dedicaron, a perseguir yaquis. Fue una política de exterminio, parafraseando también a Paco Taibo, y aprovecho para recomendar la lectura Yaquis, Historia de un genocidio. A ver, no recuerdo, ahorita voy con el título, pero ¿quién mejor para interpretar lo que el doctor Lorenzo Meyer, lo que ayer significó este perdón para la tierra yaqui? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Lo saludo con gusto de nuevo. Buenos días. Bueno, yo no sé si qué mejor, pero intento tratar de entender lo que pasó ayer y lo que ha pasado eh, desde hace mucho tiempo. Esta petición de perdón del gobierno federal, bueno, alguien dijo, pero es que se hizo lo imperdonable en el pasado, no hay forma de compensar ese pasado. eh, pues sí, en un novelista norteamericano que se especializó en la historia o en historias relacionadas con el sur norteamericano, decía en relación a su propio medio, a ese de los sureños norteamericanos, el pasado nunca pasa, ni siquiera es pasado realmente. Y bueno, en relación a los que llamamos ahora pueblos indígenas, a los originales dueños de esa tierra o de esas tierras, pues ese pasado no va a pasar y no debe de pasar. Muy bien por la petición de perdón, yo creo que es un acto simbólico importante y que debería recordar al grueso de los mexicanos de dónde venimos, que el cimiento de la actual nación mexicana, la de hoy, está hecho en parte con los pedazos de otras naciones, entre ellas la nación yaqui, porque tenían y tienen todos los atributos de una nación, tienen población, gobierno, reclaman un territorio, tienen lengua propia, autoridades y hasta la religión, que es una mezcla. Bueno, casi todas las religiones son mezclas de varias otras. Entonces, sí tienen los atributos de una nación, lo único que les falta es el número, son muy pocos para enfrentar a los intereses que la otra gran nación, en donde estamos ustedes y yo, pues los ha hecho a un lado. Entonces, esa idea que debemos de tener bien, decía usted que Luis, que se nos olvida. Bueno, no creo que se olvide el pasado, pero no se quiere tener muy presente que una buena parte de lo que hoy somos y estamos viviendo, pues tiene como base una destrucción de otras formas de vida. Y eso fue lo que ayer se intentó simbólicamente y materialmente en cierta medida cuando se dice se van a retornar tierras que eran de ellos, agua que era de ellos, y se van a construir escuelas, una universidad, hospitales,
se va a dar facilidades para viviendas, etcétera. Bueno, todo eso es, a mi juicio, es muy positivo, pero sobre todo el recordarnos esa amnesia voluntaria de no querer recordar episodios del pasado que son vergonzosos para todos nosotros, y es saludable. De la ceremonia de ayer me llamó la atención el muy justo rescate, no del lado yaqui, sino del lado de los yoris, de Salomón Ahmad, este antropólogo al cual Reyes Heroles metió a la cárcel durante un tiempo por haber conseguido fuera de los canales oficiales unas telas que le pidió la esposa de Lázaro Cárdenas, que tenía una cita muy puntual con precisamente gentes de abajo de la pirámide social, y a la que les daba telas para que hicieran sus vestidos, etcétera. Y como no los encontró en el mercado, pues le pidió a su hermano, que era comerciante de telas, se las consiguiera como diera lugar, y eso lo llevó a la cárcel. Vaya, el hecho de que a esa edad, porque si ya tiene los años encima, se le diera una posición importante en esa ceremonia, me pareció justo y conmovedor. Yo creo que mucha gente no se dio cuenta de quién era Salomón Ahmad. También me pareció interesante que, a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas ha sido un crítico pero sostenido de Andrés Manuel López Obrador, y que ha tenido desplantes que son un agravio para Andrés Manuel, bueno, haya sido invitado y haya tenido una presencia importante en la ceremonia de ayer. Son, además del hecho de pedirle perdón a los yaquis, estas pequeñas muestras, lo de Salomón Ahmad, lo de Cuauhtémoc Cárdenas, que aunque reconoció la labor del presidente, no deja de ponerle problemas, que el acueducto Independencia se deshaga. Bueno, pues hoy medio le respondió a Andrés Manuel diciendo pues que no se puede, no es tan sencillo. Son ya inversiones, intereses creados, es el agua para Hermosillo. Y ahí, en lo del agua para Hermosillo, hay otro tema interesantísimo, que es la contradicción de intereses legítimos. Una ciudad dice, bueno, necesitamos agua, y los yaquis dicen, sí, pero el agua originalmente es nuestra. Hay un momento en que uno de los líderes yaquis señala cuál es el derecho de los yaquis, y es realmente interesante. Dice, el creador, o sea, Dios, nos dio esta tierra y esta agua. A ver, ¿quién le disputa a Dios el derecho de asignar propiedades? Y es la contradicción entre necesidades, derechos, etcétera, que se va creando a lo largo de los años, de los siglos, y que el gobierno tiene la necesidad, la obligación de mediar. No va a quedar contento del todo, al 100%, nadie, ni Hermosillo, ni los yaquis, pero lo peor es no enfrentar el problema. Así que va a tener que seguir la negociación, pero es un buen punto de partida. Y finalmente está ese otro enorme tema, que es el del autogobierno. Le presentaron a Andrés Manuel López Obrador un documento para que él lo asuma como iniciativa y se lo presente al Congreso, y entonces se establezcan áreas, zonas de responsabilidad exclusiva de los grupos étnicos, de los que se identifican a sí mismos y el resto los identifica como pueblos indígenas.
Es lo mismo que pidieron los zapatistas y que se lo tomaron los zapatistas porque realmente han hecho una zona independiente pequeñita, pero independiente. Entonces aquí estamos ante otro gran tema que en cierto sentido se abordó también ayer, cuando se dice este distrito de riego nuevo va a ser dado para que lo administren las tribus yaquis. Si no va a entrar en las formas normales de administración del agua que rigen en México, va a ser otra cosa. Es quizá un primer paso bien concreto. Ustedes administran el nuevo distrito de riego, con lo que también se abren ciertos problemas, porque la tribu yaqui no está unida, tiene sus dificultades y sus rencillas dentro de ella, que a lo mejor en parte explica ciertos actos de violencia que se dan en esa zona. Pero bueno, se intenta dar respuesta a una injusticia histórica que no puede decir con el perdón se cierra la herida. Esa herida queda abierta para muchísimo tiempo. Y cómo no perderse en el intento, porque hubo otros procesos que lo ejecutaron, pero se quedaron a medias ese rescate o esa Sí, reconciliación. Pero me lo contestan después del corte, doctor, ¿sí? ok, ¿Me permite? claro. Estoy con el doctor Lorenzo Meyer interpretando este encuentro histórico, este perdón que viene y ofrece el presidente López Obrador a la tribu yaqui, que viene a reparar daños, pero todavía hay heridas, o cómo no perdernos y que esto continúe, vaya, que realmente haya un antes y un después con la tribu yaqui. Volvemos. Volvemos con más información. Estoy con el historiador, el doctor Lorenzo Meyer, interpretando lo que ayer ocurrió aquí en Sonora, algo histórico que no se había visto, pues desde Lázaro Cárdenas, doctor, que fue el que repartió las tierras, ¿no? Quien vino a poner orden también y a reconciliarse. Creo que fue la primera reconciliación, se puede decir, después del desastre de la política de estado de persecución y exterminio que instauró Sonora y el porfiriato, doctor. A ese nivel, yo creo, llega esto de la reconciliación con los pueblos yaquis y cómo mm, lograr que realmente se cristalice esto en un progreso para la tribu de aquí en adelante, doctor. Bueno, eso de que Lázaro Cárdenas realmente fue el primero que lo hizo es muy cierto y hay que reconocerle que cuando se reunió con los jefes de los 8 pueblos, él aceptó reunirse como, no como presidente de México, sino como el otro jefe fuera de los 8 pueblos, o sea, del resto de México. Pero eso no lo hacían los presidentes, ni antes ni después. Ya me imagino yo a Porfirio Díaz considerando que tenía el mismo lugar el jefe de BICAM que él. Eso hizo Cárdenas. Sí, es un personaje estupendo el general Cárdenas, pero aquí hay otro punto. ¿Cómo lograr que lo que se prometió ayer, que como dijo Andrés Manuel, ya se han hecho cosas, no es nada más una promesa, ya están construcciones, ya están los documentos para entregar al menos las 2,000 y tantas hectáreas? Pero él dijo algo interesante: voy a venir cada 2 o 3 meses, que es lo que ya Cárdenas pues no pudo hacer, porque si todo esto se llevó a cabo en 1940, cuando ya el cardenismo estaba de retirada, cuando había perdido una buena parte de su poder porque lo gastó en la reforma agraria, en la expropiación petrolera, ya estaba de retirada. Si no nos explica por qué Ávila Camacho es el sucesor y no Francisco J. Mújica, el radical, porque ya no podía ir muy lejos. Bueno, ahora Andrés Manuel dice: yo tengo que llevar a cabo todo esto entre hoy
y fines de 2023. No cuando esté ya en la parte, en los meses finales. Creo que esa es una manera de intentar asegurar que su política o sus políticas al respecto no tengan el mismo triste desenlace que tuvo la de Cárdenas, que otorgó las tierras, pero no pudo estar seguro de que se iba a llevar a cabo esa entrega y no se llevó. Otro punto, Luis, que es interesante es cuál es la reacción del resto de su estado, porque en algunas ocasiones he sentido en el pasado que hay todavía una resistencia de parte de los el grueso de los habitantes de estados de Sonora, de Sinaloa, a aceptar realmente este tipo de convivencia constructiva con los remanentes de los antiguos habitantes. No voy a decir cómo, pero en una, ni quién, en una ocasión que una historiadora preguntó allá, oiga, y pues ¿por qué no estudian también a los apaches? No, a esos no los queremos, dijo, fue la respuesta de otra historiadora de una institución de esa región del noreste mexicano. A los apaches no. Bueno, hay todavía polvos de aquellos lodos, así que me pregunto si no habrá una resistencia de parte de intereses dentro de Sonora. Es una pregunta, no tengo la capacidad de proyectar qué es lo que va a pasar, pero sí en el pasado la división de intereses entre yaquis, mayos, o en el caso de Chihuahua, pues de los rarámuri y las otras partes de la sociedad de Chihuahua, sí hay divisiones todavía hoy, y si el gobierno toma una posición en favor de estos pueblos originales, a veces el otro pueblo, el no original, pero el que tiene la sartén por el mango, pues reacciona de manera no muy positiva. Es una pregunta, no sé, ¿usted qué dice al respecto? Yo creo que hacía falta que un presidente le diera la importancia histórica. Y además Andrés Manuel siempre ha hablado, lo que me gusta del presidente es que domina el tema, es decir, te habla, sabe de lo que ocurrió con el capítulo del triunvirato. Yo creo que a partir de aquí empieza una etapa de reconciliación y verlos de manera diferente, porque puedes preguntar en un sector exactamente como usted dice, es que los yaquis son ingobernables, es que los yaquis nada aquí ¿cómo se puede decir? Nada aceptan. Sí, pero hay que entender el proceso histórico en el que venimos, es decir, cuando uno estudia la historia, sabe que pues ha sido un pueblo perseguido y que los acuerdos nunca se respetaron en el pasado y se volvieron desconfiados. Todavía el gasoducto, por ejemplo Sí, pasó sí, por es sus tierras buen y, punto. y hubo muertes, pero porque el proceso de negociación no fue el correcto. El acueducto de Independencia también Ese es el otro. empezó accidentado o terminó accidentado. Entonces, yo creo que es la perspectiva histórica que le dé cada gobierno y a partir de ahí, por eso yo le decía, doctor, cómo esto que está ocurriendo, permitir que se desarrollen. Oye, tú tienes una nación abajo en Arizona que administra los casinos, que administra los parques del Horseshoe Bend ahí del área del Antílope Canyon. Es un tratamiento diferente a las etnias allá. Entonces, ¿por qué no aquí empoderarlas también y que tengan una comunidad desarrollada? Porque ahorita, doctor, ayer platicábamos también con la gente de Telemundo, decíamos y recordábamos, hay más de 20 personas que han sido levantadas en los últimos 2 años en la comunidad y aquí el crimen organizado se penetró ahí también, doctor. Es Sí, decir, entonces sí. digo, yo creo que ahora es un replanteamiento, por eso yo digo que se tienen que empezar, nos tenemos que empezar a relacionar de manera diferente, yo Ok, creo.
Pero entonces son 3 actores por lo menos. El actor Yaqui o Mayo, el otro actor es el gobierno, que tiene 2 caras, el gobierno federal y el gobierno local. Pero el tercer actor, del cual se habló, bueno, no se habló ayer, pero está presente, es el resto de la sociedad de Sonora. Los no yaquis son la enorme mayoría del Estado. ¿Cómo va a reaccionar? Acepta que en buena medida debe de pedir perdón también, no porque ellos ahora en estas generaciones hayan cometido algo tan terrible como las pasadas, pero son herederos de esas guerras, de esas acciones. Entonces van a actuar con generosidad y aceptar que, bueno, probablemente el agua que debía de ir a Hermosillo tenga que renegociarse, porque no es justo que se reparta de la manera como se reparte y que el acueducto Independencia haya sido pensado en función de las necesidades urbanas modernas de la sociedad de Sonora, sino que hay que tener en cuenta la otra. Hoy Andrés Manuel dice, bueno, no puedo decir que se acabe el acueducto Independencia, como dice Cuauhtémoc Cárdenas, que él sí lo puede decir porque pues, no tiene la responsabilidad. Ya se invirtió y ahora hay que ver, por ejemplo, el no desperdiciar agua, el gastar una buena cantidad de dinero en acondicionar los conductos, los canales, lo que lleva el agua para que no se desperdicie. Y entonces, dice Andrés Manuel, yo calculo que alcanza para los 2. Pues yo no sé si realmente sus cálculos sean los correctos, pero por lo menos la intención es mediar, como debe de ser la de un gobierno nacional, fijarse en ciertos agravios muy concretos de grupos, pero pues que hay intereses de otros y que nunca hay soluciones que satisfagan al 100% a un grupo en una clase social, una región. En política siempre habrá quien diga esa solución no está bien y insatisfacción, pero bueno, esa es la naturaleza del ejercicio del poder político en una sociedad plural con intereses creados de las 2 partes. Como quiera que sea, creo que fue un avance. Y termino otra vez con esto, la nación actual mexicana se construyó sobre los cimientos de otras naciones que tienen la misma complejidad que la nuestra a un nivel más pequeño y que la nuestra tiene responsabilidades de cómo se desaparecieron o se transformaron esas otras naciones originales. Por ejemplo, el hecho de que haya 8 pueblos yaquis, pues no había pueblos antes, fue la iglesia y el gobierno colonial que obligó a que se crearan esos 8 pueblos. Ahora sí ya son parte integral de la comunidad yaqui, pero se hicieron pues por los intereses de agrupar a sociedades nómadas para poderlas controlar mejor, poderles evangelizar y sacarles pues lo que se les sacaba, los tributos, los impuestos, etcétera. Ya no quedan muchos rasgos originales de esas naciones, pero siguen siendo naciones. Llama la atención la bandera yaqui, que tienen su propia bandera. No es la nuestra, sí la aceptan y le dan honores también a la nuestra, pero tienen la suya, que es una identidad fuerte, realmente fuerte. Y yo en lo particular me congratulo de este esfuerzo de Andrés Manuel. Lo veo genuino y lo veo necesario. Conclusión entonces, doctor. Conclusión, que ahora les toca en mucho
mucho a ustedes en Sonora, traducir estas políticas en algo en donde se vea la voluntad de la reconciliación, donde no se vea a los yaquis como problemas, sino como otra expresión de la sociedad sonorense que merece los mismos consideraciones, tratos y derechos y obligaciones que el resto. Es muy complicado porque sí, en eso también tiene razón Andrés Manuel. Esta sociedad tiene una herencia colonial de racismo, de discriminación, y cuesta mucho trabajo quitársela. Nada más veamos a los Estados Unidos. Uno creyó que después de la elección de Obama ya se había superado ese problema, pero no, al contrario, parece haberse agudizado. Entonces esperemos que en el caso mexicano, en el caso de los yaquis y de las otras etnias que sobreviven, otras más fregadas como los tarahumaras, los rarámuris, ellos eran los dueños de Ciudad Cuauhtémoc, que ahora está, pero bonita, con sus árboles de manzanas y todo, pero ya no es de ellos. A ellos los echaron a las montañas. Es de los menonitas. Es de los menonitas, otra tribu. Otra tribu, sí, que llegó, ¿no? El siglo pasado. No, es interesante el reto, yo creo que se tiene que trabajar diario. Lo bueno que digo, el presidente tiene un aliado aquí con Alfonso Durazo y para el replanteamiento de las relaciones con las etnias, ¿no? Cómo nos integramos y nos respetamos todos, pero exacto, qué buena analogía con después de Obama vino, ¿cómo vea cómo El empezaron horror. el horror, lo macabro ya no, lo de Rodney King en los 90 fue solo un intento, ahora se grabó el asesinato, antes era la paliza, entonces sí, es una reflexión muy profunda yo creo que va porque se puede revertir, sí se puede revertir una acción positiva, sí. como fue elegir a Obama y decir ya están reconciliados los afroamericanos y el resto de los americanos, pero puede venir una reacción terrible. Espero que eso no ocurra con nosotros. Sí. Por eso, un trabajo diario y vigilarnos y como dice usted, que se ve ahora con nosotros, qué papel ciudadano para replantear, porque sí, nos molestó mucho el bloqueo yaqui a todos, sí, pero detrás de eso hay mucha falta de respeto y acuerdos que nunca se cumplieron a la comunidad y que Sí. llegaron con proyectos y que llegaron empresas y que pues a ellos se hicieron a un lado. Entonces va a estar muy interesante y lo seguiremos interpretando. Doctor, como siempre, muy amable con su tiempo y un honor escucharlo. Buenos días, Luis. Y sí, la sociedad de Sonora tiene que jugar un papel como otro actor importante, racional y con un sentido de responsabilidad moral sobre lo que pase en su estado. Plenamente de acuerdo. Gracias, doctor. Buen Abrazo, día. buenos días. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis, usted nos puede ver a cualquier hora del día. Se sube a su auto, nos escucha en el sistema Bluetooth, se va escuchándonos en el canal de YouTube, que es gratis la suscripción. En Facebook estamos presentes también como Proyecto Puente, 6624-057368, 88.1 FM, La Voz del Pitic, 101.5 FM, Radio Fiesta en Moctezuma, proyectopuente.com.mx.